Luis del Pino es Radio Libertad. El juicio que investiga la presunta trama de favores en torno a David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del gobierno, ha vivido una de sus sesiones más delicadas. El tribunal estudia deducir testimonio contra José María Sánchez Sánchez, jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, por un presunto delito de falso testimonio. El funcionario compareció para explicar el proceso de adjudicación de la jefatura de actividades transfronterizas a Luis Carrero Reyes, amigo de David Sánchez y exasesor de la Moncloa. Sin embargo, su declaración estuvo marcada por contradicciones al asegurar que se incorporó a la institución en noviembre de 2023 y admitir después que participó en la comisión que evaluó la candidatura de Carrero. La sesión también contó con el testimonio de Cristina de Frutos, una de las aspirantes a la plaza obtenida por David Sánchez, quien volvió a cuestionar la transparencia del proceso y denunció desigualdad de oportunidades entre los candidatos. Bien, la última pregunta. Entonces, ¿piensa usted que este procedimiento, digamos, de adjudicación del puesto podría haber tenido alguna irregularidad o incluso ilegalidad? Yo lo único que creo y cómo me sentí fue que cuando vi la resolución que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, yo ahí sentí que con todo lo que yo insistí, que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, una falta de oportunidad, una igualdad, que no había igualdad de oportunidades. Bueno, lo del caso del hermanísimo, pues comentábamos ayer que el tribunal había adoptado una resolución pues un tanto extraña, quitando uno de los delitos que se le imputan a David Sánchez. Bueno, sin embargo, la jornada de ayer pues fue tremendamente dañina para las defensas. Fue tremendamente dañina para las defensas porque varios de los testigos apuntalaron lo que es un caso muy bien trabado por la juez Viedma en el sentido de poner de manifiesto las falsedades y las arbitrariedades en la concesión de una plaza a un señor que en realidad no la merecía. Falsedades que afectan a las actas de evaluación de aquella oposición. Hubo dos actas distintas porque una de ellas era demasiado cantosa y tuvieron que hacer otra un poquito más apañada. Unas irregularidades que afectan a lo que ya era voz populi antes de hacer la oposición, que es que la plaza iba para el hermanísimo. ¿Han escuchado ustedes a una testigo? Esa testigo, que sí contaba con los conocimientos y con la experiencia musicales necesarios para optar a la plaza, pues perdió la oposición porque sabía de antemano que esa plaza, porque así se lo hicieron llegar, estaba reservada para el hermanísimo. A pesar de lo cual, la dijeron, no, preséntate. A última hora, ella había decidido no presentarse en vista de que era una oposición con nombre y apellidos. Pero a última hora le dicen, no, preséntate, porque nos interesa mucho tu currículum. Y entonces va, se presenta, no le hacen ni la más mínima pregunta. Vale, muy bien, gracias, adiós. Y entonces luego lee que le han dado la plaza al hermano de Pedro Sánchez porque había respondido muy bien a las preguntas y dice, oiga, pero si a mí no me hicieron ninguna. Vamos, que era completamente ridículo todo aquello. Tan ridículo que las defensas están recurriendo a algo que ya se recurrió en lo de García Ortiz, que es a intentar defender por todos los medios al acusado recurriendo a testigos que en el caso de García Ortiz pues decían que ellos sabían quién había filtrado lo del novio de Ayuso y que no había sido García Ortiz, pero ninguno decía quién había sido. Y ayer lo que vimos es a uno de los testigos de la defensa pues cometer falso testimonio y le pillaron. Y le pillaron con algo que podría caer dentro del delito de falsificación de documento público, aportando un acta que en realidad no estaba firmada por la Diputación.
El letrado del Partido Popular pidió al tribunal que se deduzca testimonio para proceder contra este testigo por falso testimonio. Con lo cual, pues a lo mejor nos encontramos que se entró con una serie de imputados y se va a salir con más imputados todavía. Lo de dónde estudió David Sánchez ya empieza a ser casi un misterio de los de cuarto milenio. Estudió en el Conservatorio Rimsky-Korsakov de Leningrado. Estudió en el Conservatorio Rashmaninov de Leningrado, que resulta que no existe. ¿Dónde demonios estudió este señor? ¿Ha estudiado en algún conservatorio? Porque empiezo a tener mis dudas. En fin, veremos cómo acaba el asunto, pero no pinta bien ni para el hermanísimo ni para alguno de los otros funcionarios y altos cargos que participaron en el enjuague y que ahora se ven arrastrados por el hermanísimo hacia una condena. Pero chicos, pues ¿qué queréis que os diga? No haber participado en el enjuague. O mejor aún, estáis a tiempo. Cantad de plano. ¿Quién os ordenó participar? ¿Por qué lo hicisteis? A lo mejor, pues estáis a tiempo de llegar a un pacto con la fiscalía, no lo sé. En fin. Ya saben ustedes que la Unión Europea es esa cosa tan rara que reparte dinero a los gobiernos que bien le sirven a Ursula von der Leyen. Al de Orbán en Hungría, pues por todas partes le atornillaban para retenerle hasta el último céntimo, porque no se avenía a implementar las directrices ideológicas de la mayoría progre que gobierna en Europa. Como Pedro Sánchez, por el contrario, es un fiel servidor e incluso actúa de vanguardia en muchas de las cosas que se defienden desde Bruselas, pues entonces ahí se le ha dejado hacer a España con las cuentas lo que le ha dado la gana, y están saltando casos de utilización de fondos públicos para cubrir gastos corrientes por parte del gobierno español, pero también por parte de gobiernos autonómicos, utilización de esos fondos de la Unión Europea para cosas para los que no se podían usar los fondos. Escuchen. Los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y Asturias, ambos presididos por el PSOE, destinaron fondos europeos concebidos para impulsar la modernización de la economía, financiar conciertos, servicios de catering para eventos y comedores escolares, según los datos publicados por el Gobierno de España en el portal de seguimiento de los fondos Next Generation EU. Bruselas ha reiterado que estas ayudas deben destinarse a inversiones transformadoras y no a gasto corriente. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, la Junta cargó a estos fondos la organización del festival Enofest en 2024, que reunió artistas como José Mercé, Luz Casal, Ariel Roth y Coti, entre otros. Según el contrato adjudicado por la Empresa Pública de Promoción del Turismo y la Artesanía de Castilla-La Mancha, los conciertos supusieron un gasto de entre 235 y 236.000 euros financiados con fondos europeos. Además, los Next Generation EU sufragaron otros servicios de catering vinculados a las actuaciones por un importe de más de 44.000 euros. Para pagar caterings, para pagar conciertos, para pagar gastos corrientes, se utilizaron también los fondos por parte de esa Asturias gobernada por el socialista Barbón y esa Castilla-La Mancha gobernada por el socialista García Page. ¿Hacemos una apuesta, queridos oyentes? ¿Apostamos a que de aquí a 2027, que hay que celebrar elecciones autonómicas en Asturias y en Castilla-La Mancha y en otros sitios también, y que hay que celebrar elecciones generales en España, apostamos a que la Unión Europea no adopta ninguna medida contra España por esta utilización fraudulenta de los fondos de la Unión Europea? Y apostamos a que en cuanto haya un nuevo gobierno ya no socialista, la Unión Europea va a exigir la devolución de hasta el último euro al gobierno entrante, hasta el último euro indebidamente gastado por el gobierno anterior. ¿A que lo ven ustedes también, como lo veo yo? Esto lo ha consentido la Unión Europea durante años.
Como consintió en Grecia la falsificación de las cuentas públicas durante muchísimos años, mientras los bancos alemanes y franceses ahí comprando deuda griega a precios exorbitantes, y solo intervino las cuentas en Grecia cuando Grecia ya estaba a punto de quebrar y se iban a quedar los bancos franceses y alemanes sin cobrar sus bonos griegos. Entonces ahí ya sí que hubo que entrar a saco en las cuentas griegas. Lo de la Unión Europea y el dinero es un escándalo, por muchísimas razones, pero entre otras, por esa arbitrariedad cada vez más sesgada políticamente, consistente en permitir a cualquier gobierno que sea lo suficientemente progre, que haga lo que quiera con el dinero europeo, mientras que a los gobiernos no progres se les aplica a rajatabla el reglamento. No me acuerdo quién era el político español que decía aquello de: al amigo el culo, al enemigo por culo y al indiferente la legislación vigente. Bueno, pues eso es Ursula von der Leyen con los gobiernos europeos. Si son lo suficientemente progres, pueden hacer lo que les dé la gana. Yo creo que ya es hora de disolver esta Unión Europea y sustituirla por lo que era la idea original por la cual se creó esa unión de naciones. Bueno, vamos con una cosa que corría ayer mucho por las redes, que es el voto cera en Andalucía. Ya tenemos por fin los datos oficiales del voto exterior. Y entonces, pues ha habido gente muy escandalizada con los resultados de ese voto exterior. Escuchen. El PSOE, que se quedó a 19 puntos del PP en el voto en urnas, gana el voto cera en las elecciones andaluzas. El escrutinio general de las elecciones del Parlamento andaluz, celebradas el pasado 17 de mayo, ha ratificado sin modificaciones el reparto de escaños conocido la noche electoral. El PP andaluz se impuso en las urnas y se quedó a tan solo 2 diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños. Sin embargo, el resultado fue muy diferente entre los andaluces residentes en el extranjero. En el denominado voto cera, el PSOE andaluz se ha convertido en la fuerza más respaldada, con 6.703 sufragios, casi 400 más que el PP andaluz, que obtuvo 6.307. Por otra parte, Vox ocupó la tercera posición con 2.961 votos. La diferencia entre el comportamiento electoral de los residentes en el exterior y el registrado en las urnas dentro de Andalucía fue especialmente significativa, con una ventaja para el PSOE de 21 puntos en el voto extranjero respecto a los resultados obtenidos en territorio andaluz. Y ayer, pues muchísima gente, al ver esta noticia, pues levantó la voz diciendo: ven ustedes, fraude, el voto extranjero, resulta que está manipulado. Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Cuánta gente votó en Andalucía, en urna, el día de las elecciones? Pues 4.218.000 personas. ¿Cuánta gente votó en el voto exterior, el voto cera? 21.000. Es decir, el 0,5% de los que votaron en urna el día de las elecciones, en urna o en voto por correo. Es decir, el voto cera representa la nada dentro del conjunto del voto en las elecciones andaluzas. Por supuesto, no ha hecho variar ningún escaño. Por tanto, ¿hay posibilidad con estos niveles de voto de fraude? Pues ninguna. Con un 0,5% de voto en el extranjero, pues hombre, no vuelcas ninguna elección. A lo mejor consigues, si haces mucho fraude en ese 0,5% de voto extranjero, consigues cambiar un escaño, pues a lo mejor. Pero vamos, para poder influir en las elecciones necesitas mucho más que eso. Necesitarías que el voto extranjero fuera un orden de magnitud mayor, al menos. Así que, en fin, tranquilidad. El voto cera refleja que el PSOE ganó en el exterior, a pesar de perder clamorosamente en el interior, lo cual apunta a que esa famosa ley de nietos, pues a lo mejor está haciendo que se incremente el número de votantes socialistas, pero la verdad es que el incremento pues es más bien chiquitín.
En total, el PSOE ha obtenido en el exterior 6.000 votos. 6.000. Así que con eso no falsifican ninguna elección, tranquilos. Ahora, ¿eso significa que no tengamos que prestar atención al tema? Pues hombre, no, hay que prestar atención al tema, claro que sí, porque 4 años antes, en 2022, el voto exterior fue 4 veces menos. Fueron solo unas 5.000, 6.000 personas. Ahora ha crecido hasta 21.000. Sigue siendo pues, insignificante, pero hombre, a base de multiplicar por 4 cada 4 años, pues a lo mejor llega a ser significativo. Así que sí, hay que meter mano al tema de lo de la ley de nietos, ver exactamente qué está pasando con ese tipo de votos, ver a qué se debe el que en el voto exterior el PSOE gane con claridad, a pesar de perder con contundencia en el voto real aquí en España. Todo eso hay que verlo, pero por favor, sin histerismos y sin decir, Dios mío, van a falsificar. Pues, con eso no falsifican nada. En total, en España, la participación fue del 65%, aproximadamente. O sea, 2 de cada 3 andaluces con derecho a voto fueron a votar el día de las elecciones o votaron por correo. Entre los electores del extranjero, que había 300.000 registrados, 302.000, los votantes fueron el 7%. Hubo un 93% de abstención en ese voto extranjero, lo cual pues apunta a algo que por otra parte es bastante lógico. El PSOE puede llegar y nacionalizar a muchos. Ahora, suponer que todos esos van a ir en masa a votar al PSOE, pues a lo mejor es mucho suponer. Donde había más peligro con el voto cera y con la ley de nietos y demás, era en 3 países muy concretos: Argentina, Venezuela y Cuba, los 3 gobernados por regímenes, en fin, que simpatizan con esa gente tan maja que se dedica a coleccionar joyas como Zapatero, o que se dedica a colocar a su hermano en conservatorios de Badajoz, que es Pedro Sánchez. Esos 3 regímenes sí tenían la posibilidad de hacer algo que es, pues por ejemplo, nacionalizar nietos fraudulentos. Si alguien se pone a emitir certificados falsos en Cuba, en Venezuela o en Argentina, o si alguien se hubiera puesto en su día a hacerlo, ¿podrían haber metido a gente inexistente para tratar de legalizarla de cara a las elecciones en España? Claro que sí, y en cantidades masivas. ¿Problema? Pues que esos regímenes están cayendo, fíjese usted. Me da la sensación de que el gobierno cubano no va a poder hacer mucho por echarle una mano al PSOE en las elecciones de 2027. El gobierno venezolano ni les cuento. Y en cuanto al gobierno argentino, que ya cambió de manos, pues tampoco va a ser fácil. Así que, ¿va a poder el PSOE hacer un fraude masivo en el voto exterior? Pues hasta el momento, viendo la de Andalucía, no parece que masivo sea mucho. Como mucho es, pues en fin, un voto perceptible, no masivo. ¿Le sirve eso para volcar unas elecciones? Para nada. Pero vamos a suponer que lo consiguiera. Vamos a suponer que en 2027 consiguieran los tíos movilizar a 3 millones de nietos de no sé quién para votar todos por el PSOE en las elecciones. Hombre, ¿ustedes se creen que en este país se aceptaría el resultado electoral si aquí gana la oposición por mayoría absolutísima de 200 escaños y de repente aparecen 3 millones de votos del PSOE en el voto exterior? Bueno, vamos, o sea, llegados a ese punto, quiebra la democracia y nos vamos a la calle a citarnos para darnos de bofetadas, porque sería ya lo único que me quedaría como instrumento para alcanzar el poder. Es demasiado cantoso lo del voto exterior. ¿Se puede volcar algún escañito? Sí. ¿Se pueden volcar 40 escaños? No. Y si se pudiera, sería demasiado obvio y obsceno. Entonces, ¿hay que estar vigilantes? Sí. ¿Hay que ver que no se pueda volcar ni un escañito? Sí. Pero histerismos, no.
con esta participación del 7% en el voto exterior, pues van a tener que legalizar a 3.000 millones de nietos para al final hacer algo en las elecciones. Bueno, Vox pide en el Parlamento Europeo un pronunciamiento de urgencia sobre lo que está pasando en España, sobre la corrupción de Sánchez, sobre el escándalo perpetuo del saqueo brutal al que los socialistas han sometido a España y a otros países, como Venezuela. Escuchen. El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha dirigido una carta a la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales, en la que solicita la celebración urgente de una audiencia pública para analizar los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al gobierno de Pedro Sánchez. En su escrito, Buxadé reclama la comparecencia de representantes del Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, con el objetivo de evaluar el alcance de las investigaciones en curso. Vox considera que las últimas revelaciones revisten una especial gravedad y reclama que la audiencia se convoque con la máxima celeridad. Supongo yo que el Partido Popular Europeo, como un solo hombre, apoyará la petición de Vox en el Parlamento Europeo. Estamos ante una catarata de casos de corrupción brutal. Estamos ante el afloramiento. Realmente los casos de corrupción los conocemos desde hace mucho tiempo, desde hace años. Lo que pasa es que ahora ya, en fin, se ha desbordado la olla, ha entrado en ebullición el agua fecal que inunda la olla y ahora está saliendo la porquería por los lados. Bueno, pues es el momento de tratar de forzar la mano en Europa. Esto enlaza con lo que les preguntamos en nuestra libre encuesta. Aquí en España tenemos a un partido socialista en el gobierno que vemos que es el más corrupto de nuestra historia. O sea, es de una desmesura y una cutrez y una obscenidad y una sensación de impunidad brutal. Lo han robado todo, a todas horas. Hemos tenido muertos en Adamuz, muertos en Valencia, muertos durante el apagón. Lo raro es que no haya habido más muertos, porque estos tíos no han tenido un minuto para gobernar, no han tenido un minuto para gestionar. Estaban todo el día metiendo la mano en la caja, llevándose el dinero a expuertas. Bueno, de vez en cuando paraban para echar un kiki con cargo al presupuesto público y luego, después de satisfechos los instintos naturales, volvían a la caja a seguir saqueando. ¿Tiene sentido que el Partido Popular gobierne con esta gente en Bruselas? ¿Tiene sentido que mantengan un acuerdo de gobierno que además se utiliza para aprobar leyes, planes marco, directivas, programas de transición a no sé qué, donde se nos arruina, se nos oprime? ¿Tiene sentido que el Partido Popular Europeo esté gobernando en coalición con el Partido Socialista Europeo, que está liderado por Pedro Sánchez, el jefe, hermano y marido de todos los ladrones? ¿Por qué el Partido Popular Europeo no ha convocado ya hace tiempo una rueda de prensa a decir que, en vista de la catarata de corrupción que rodea al Partido Socialista y a sus conexiones internacionales, rompe todo acuerdo con él en Bruselas? ¿No sería lo lógico? Porque claro, aquí estamos en una esquizofrenia donde gobiernan juntos en Bruselas, pero luego aquí Feijóo dice que no es nada amigo de Sánchez. Oiga, pues para no ser amigo, podría usted romper la empresa que tiene con él en Bruselas, digo yo. Vamos, más que nada porque el Partido Popular no es una porquería dentro del Partido Popular Europeo, es el segundo grupo más numeroso. Pues no se nota, parece que van allí de mayordomo a ver lo que dice el grupo, lo que dice el Partido Popular alemán. Yo creo que ya es hora de romper en Bruselas y, por cierto, ya es hora de exigir desde el Partido Popular Español a sus homólogos en otros partidos, en otros países europeos, que rompan sus acuerdos de gobierno con los partidos socialistas en sus respectivos países hasta que la Internacional Socialista aclare: uno, por qué está dirigida por alguien que todos sospechamos que es el capo de los corruptos; dos,
hasta que se aclare si ha habido financiación ilegal en la Internacional Socialista. Yo creo que estaría bien, ¿no? Sería lo suyo. Mira, es una idea para que Alberto Núñez Feijóo empiece a ejercer de líder. Un pronunciamiento desde el Partido Popular Español a sus homólogos del Partido Popular Europeo exigiendo la ruptura de los acuerdos de coalición con el Partido Socialista en sus respectivos países, porque no es de recibo que el Partido Popular Europeo, si es que está limpio de corrupciones, esté gobernando con una fuerza corrupta y que encima está en descomposición. Miren ustedes los escaños que ha tenido el socialismo en el Parlamento Europeo en los últimos 30 años. No hace más que descender. Y ahí está el Partido Popular Europeo intentando abrazarle para que no se ahogue, por mucho que conocemos datos de corrupción. ¿Qué tal si ya ponemos fin a la farsa? Ya todos sabemos de qué va la película. Ya está amortizado todo. Fuera. Y redefinamos las relaciones políticas en Europa. Creo que sería lo suyo. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con la excelentísima, poderosísima, brillantísima doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. Toledo se prepara para vivir su gran celebración del Corpus Christi con un intenso trabajo previo en el que los floristas desempeñan un papel fundamental. Más de 70 profesionales llegados de diferentes puntos de España trabajan estos días en la elaboración de adornos florales que vestirán de color y aroma a las calles del casco histórico de Toledo. Miles de flores, plantas y composiciones decorativas transformarán la ciudad en un gran escenario ceremonial, convirtiéndola durante unos días en la llamada capital de la flor. El esfuerzo colectivo y la compleja logística detrás de estos montajes florales hacen posible una de las tradiciones más emblemáticas de Toledo, donde arte, cultura y tradición se dan la mano en cada edición del Corpus. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.